Muy bien, nuestro siguiente modificador, eh, antes de arrancar con él vamos a generar un cubo, vamos a ir al modo edición y vamos a añadir dos cortes. ¿Sí? Con la herramienta Loop Cut o el control R en el teclado vamos a añadir un corte en el eje X, presiona Enter, y un corte en el eje Z, presionemos Enter. Y de esta manera vamos a tener un cubo dividido en 8 pedazos. Bien, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Lo siguiente que vamos a hacer es suprimir estas caras del lado izquierdo. Esto y esto. Vamos a borrarla, disolver caras. Y ahí tenemos nuestro objeto, como se pueden dar cuenta, vacío. Vamos a quitar esta cara de aquí. Ahí está, nuestro objeto está vacío. Vamos a subirlo para que se pueda ver bien. Así está mejor. Ahí está nuestro objeto vacío. Se alcanza a apreciar. ¿Sí? Y solamente tengo la mitad. ¿Qué hace Mirror? Como pues traducido al español lo indica, es espejo. Lo que hace es que nos crea un espejo o una segunda parte de lo que nosotros tengamos como mitad. ¿Sí? En este caso ya ahí está nuestro objeto dividido. ¿Cómo sé que tengo mi objeto? Fíjense que ahí lo pueden ver. La parte que se ha duplicado o que se ha hecho espejo es la que no tiene el wireframe. Sin embargo, ustedes lo pueden aplicar aquí en la propiedad de wireframe. ¿Sí? En este caso es útil no saber, no tenerlo, porque así identificamos rápidamente cuál es el objeto hecho a mirror. Y al igual que la RAID, ustedes lo que pueden hacer es modificar los elementos y fíjense que se va a modificar exactamente nuestra otra mitad en el sentido contrario. Eso es importante y no lo olviden nunca. En el sentido contrario, miren que es el opuesto a lo que tenemos, ¿sí? Por esa razón el objeto reacciona en ese sentido. ¿Sí ven? Ahí está nuestro objeto. Muy bien, ahí tenemos la función principal de nuestro objeto mirror. En este caso nuestro axis es el eje Z, el eje X. Yo pudiera decirle que lo hiciera en el eje Y, pero no se va a apreciar porque mi punto de origen está neutro. Y aquí viene un segundo concepto importante que lo he recalcado en algunos de los otros videos. Tengan en cuenta cómo funciona el punto de origen. Mi punto de origen en este caso está en el centro de toda la masa de mi objeto. Por eso, al aplicarle mi modificador de mirror, me va a decir que inicialmente en el eje X, es decir, en la línea roja que se alcanza a ver aquí, va a duplicar la información. Pero si la duplica sobre él mismo en el eje Y, lógicamente la información no se va a poder ver porque está sobre el mismo objeto. Y si lo hace sobre el Z, también va a resultar exactamente igual porque el punto que tiene más cantidad de información es hacia la derecha, como se pueden dar cuenta ustedes. Es decir, mi origen me indica desde dónde va a partir mi deformador mirror, y en este caso hay la misma información para el eje Z hacia arriba y hacia abajo, y para el eje Y, que sería así, para la izquierda y la derecha, cosa que no sucede con el eje X. En el eje X tenemos mucha más información hacia acá, y si se dan cuenta, hacia este lado está totalmente vacío. Por esa razón es que cuando yo aplico el mirror en el eje X, puedo ver un resultado. ¿Cómo pueden ustedes tener resultados diferentes? Pues sencillo, modificando el punto de origen. ¿Cómo lo hacemos? Volvemos al modo objeto, le decimos clic derecho y que el origen vaya en este caso a... Voy a dejarlo en el cursor 3D porque está aquí en el piso de mi grid. Entonces fíjense que ahora, sin necesidad de nosotros aplicar el mirror, aquí está, pero no lo he aplicado, fíjense que no he tocado ningún eje, yo puedo saber hacia dónde se va a ir mi transformación. Si lo aplico hacia el eje Z, es decir, así, en esta vista, quiere decir que lo que tengo hacia arriba va a ser exactamente lo que tenga hacia abajo. Vamos a ver si es cierto. Y ahí está la información, ¿sí ven? Vamos a aplicar el... Ahí está, ¿sí? La misma hacia abajo. Vamos a quitar el Z. Si yo lo hago hacia el eje X, es decir, hacia mi izquierda,
tengo información a la derecha más no a la izquierda, vamos a aplicarlo hacia el lado izquierdo y ahí voy a tener mi modificador en eje X. Pero en el eje Y, lógicamente, no va a actuar porque es la información que tenemos de manera inmediata. Muy bien, entonces ya hemos visto cómo funciona este tipo de modificador. De hecho, yo pudiera agregar aquí en esta sección que también se modifique en el eje Z. ¿Sí? Entonces puedo tener ya un cubo totalmente completo y largo. Y de igual forma, al igual que el array, como lo acabo de mencionar, modo de edición, me voy a vértice, yo puedo decir que este objeto se modifique, ¿sí? O al borde mejor. Creo que es un poco más útil el borde. Ahí está mi borde. Aquí vamos a utilizar estas caras. Insertemos una carita nueva y le vamos a extruir. Y ahí vamos a tener nuestro mirror en todos los sentidos. Y puedo simplemente utilizar uno solo de los lados. Entonces, digamos, es la forma más útil de utilizar el mirror. Asegúrense de tener activa la opción merge, que es para que se puedan unir en la mitad y no vayan a haber dificultades, ¿sí? Bueno, y aquí tenemos nuestro tercer modificador. Entonces, de esa manera funciona rápidamente ese modificador de mirror. Las demás propiedades las estaremos viendo en modelados un poco más complejos para que se puedan entender de manera sencilla. Muy bien, entonces con eso vamos a nuestro siguiente modificador.